Una tarde de verano, cuando el sol rozaba mi piel mientras andaba por las calles del vecindario, todo empezó. Siempre había considerado la tienda de don Emiliano, un hombre de mirada amable y sonrisa tranquila, como un refugio en medio del ruido. En él, a sus 50 años, mantenía esa cordialidad profunda que tiene quien ha experimentado las dificultades de la vida. Quizás por eso fue sencillo que muchos del barrio lo viesen como un padre. Un día, cuando me acerqué a su mostrador, le hice una solicitud. Era una cantidad pequeña de dinero, un puñado de pesos, pero para mí era esencial. Lo cierto era que mi madre, con su carga y su silencio, no podía proveer siempre lo que necesitaba para ir al instituto. La honestidad me salió sin filtro, y quizás eso fue lo que provocó una reacción sincera e instantánea en él. Por supuesto, Sofía, lo que necesites, me dijo con una sonrisa cálida que encubría, o tal vez no, un universo de experiencias y anhelos. Inicialmente eso parecía simplemente un apoyo, una muestra simple de solidaridad hacia una joven con más deseos que recursos. Sin embargo, pronto esos pequeños créditos comenzaron a hacerse constantes y las justificaciones para solicitarlos se volvieron más sofisticadas. No obstante, algo dentro de mí se oponía a continuar con esa mentira disfrazada, ya que el dinero no acababa en libros o cuadernos, sino en las conversaciones y risas con mis amigas, en pequeñas alegrías que se apartaban de la austeridad de nuestra realidad. Cuando don Emiliano conoció la verdad, se notó su desilusión y yo, en un gesto de osadía honesta, opté por revelarle el verdadero motivo. La propuesta surgió en ese momento, impregnada de una inquietante combinación de inocencia y valentía. Sugirió un acuerdo que podría cambiarlo todo, ofreciéndome de manera inesperada una remuneración por mi compañía. Recuerdo que experimenté un remolino interno, temor, curiosidad y una descarga de adrenalina que me estremeció. Inicialmente, no fue sencillo negárselo. Sin embargo, la vida tiene maneras raras de entrelazar sus hilos. Y una tarde, cuando la penumbra comenzaba a invadir las calles, la barrera se derrumbó. Después de nosotros, la tienda se cerró con un ligero ruido que todavía retumba en mi memoria. Lo que vino después fue una vivencia que dejó una huella imborrable en mi alma y mi cuerpo. Ese primer encuentro fue para mí un despertar, combinación de sensaciones que nunca había experimentado antes, una danza sutil entre la culpa y el deseo que me tenía prisionera en sus redes con una fuerza inquebrantable. Y así se inició un recorrido que confrontaría todas mis convicciones, una arriesgada partida de poder, entrega y secretos ocultos en el silencio. Todo se transformó de una manera que no pude anticipar tras esa noche. Ya no era solamente el hombre afable que estaba al frente del comercio de la zona, don Emiliano. Me sentía viva y atrapada al mismo tiempo, porque se había vuelto el guardián de un secreto compartido. Las visitas dejaron de ser únicamente para solicitar dinero y empezaron a mezclarse con una gama compleja de sentimientos que no podía ni deseaba nombrar. Él, con sus manos tibias y un contacto que parecía recordar, sabía cómo encender en mí llamas que dormían bajo capas de duda y precaución. Estaba en un juego del que no sabía si podía escapar, pero tampoco quería hacerlo. Nos encontrábamos. La tensión aumentaba entre nosotros, como un susurro, una corriente imperceptible que nos conectaba, desafiando las normas no escritas que dividen lo tentador de lo correcto. Una vez, cuando estaba sirviéndome un café en el pequeño mostrador, sus dedos tocaron mi muñeca con una lentitud que parecía intencionada. Observé sus ojos y vi allí un reflejo de la batalla interna que compartíamos, una combinación de añoranza y deseo. Lo que sucedía entre nosotros se podía ver, pero no me atrevía a confrontarlo. El problema moral se volvía cada vez más pesado, como un eco incesante que resonaba en mi pecho. Era consciente de que la diferencia de edad y las circunstancias en las que nos habíamos entrelazado establecían una separación imperceptible entre lo que éramos y lo que podíamos llegar a ser. Sin embargo, la química era como un fuego que ardía sin autorización y se metía en cada gesto y en cada silencio. Las noches en las que él regresaba,
con la tienda cerrada y la ciudad murmurando al otro lado de las ventanas, se transformaban en un espacio suspendido en el tiempo que nos permitía explorar sin necesidad de palabras. El territorio arriesgado del deseo era una mezcla de miradas que investigaban espacios desconocidos, de caricias delicadas y de un roce de piel que dejaba huellas invisibles como recordatorios de nuestro acuerdo callado. Cada momento se prolongaba como una suave melodía, en la que lo prohibido adquiría un aire de complicidad y dulzura. Sin embargo, no podía dejar de sentir un pinchazo de culpa, un recordatorio del mundo exterior que aguardaba con juicios y límites inflexibles. Pero en esos momentos, cuando me buscaba con sus manos y su respiración se combinaba con la mía, el resto dejaba de existir, en una especie de trance, en el que la ética y el deseo danzaban un vals incierto. Yo me dejaba llevar sin quererlo, por el compás establecido por aquel hombre que, a pesar de ser mayoere, hacía brotar en mí una necesidad profunda e inesperada. Con el correr del tiempo, esa combinación de complicidad y tensión se fue integrando a nuestra rutina clandestina. Don Emiliano y yo éramos dos actores en un escenario cerrado, en el que cada encuentro se convertía en una obra repleta de silencios, hablados y promesas no expresadas. La tienda, que anteriormente era solo un espacio de intercambio diario, ahora conservaba en sus paredes ecos de miradas profundas y caricias apenas tocadas. La diferencia de edad entre nosotros era como un murmullo incesante, una silenciosa advertencia de lo arriesgado y complicado que era lo que estábamos atravesando. No obstante, bajo esa sombra, cada roz y cada encuentro se sentían como si fueran un fuego que se avivaba con más intensidad, retando todo aquello que hasta entonces había establecido mis límites. Una tarde, mientras organizaba unos productos, y él miraba desde su sitio de costumbre, noté que me escaneaba con una combinación inusual de deseo y orgullo. Sin pronunciar una palabra, sus dedos se deslizaron delicadamente por mi brazo, lo que me provocó un escalofrío que hizo que mi cuerpo reaccionara sin autorización. Eso iba más allá de lo material. Era una conexión intensa, un juego silencioso en el que cada gesto se convertía en una revelación. Me debatía entre el placer y la culpa, entre la voz que me aconsejaba ser prudente y la que me decía que debía dejarme llevar por ese abismo de sensaciones. Cada encuentro era un reto, una danza en la cuerda floja que podía romperse en cualquier momento, pero que nos mantenía en suspenso, atrapados en un juego riesgoso. Los días se extendían y con ellos aumentaba la intensidad entre nosotros. La tienda se transformaba, en el tiempo de cierre, en un escenario secreto donde explorábamos, entre la audacia y la timidez, territorios que hasta entonces solo existían en nuestra imaginación. En ese tiempo detenido, su presencia era una luz que alumbraba aspectos de mí que no conocía, haciendo brotar sensaciones inéditas y encuentros que se entrelazaban con la sutileza y el poder de lo prohibido. Y a pesar de que en el fondo sabía que ese vínculo estaba caracterizado por un gran peligro, no podía impedir anhelar cada momento y dejarme llevar por ese deseo que nos devoraba en silencio. En esos instantes despojados de mundo, en esa burbuja en la que don Emiliano y yo éramos solo nosotros mismos, sin etiquetas ni juicios, había una magia particular. Ese lugar íntimo se transformó en un refugio donde la tensión se volvía un juego sutil de gestos, murmullos y miradas impregnadas de un sentido profundo. Aquel día, recuerdo que mientras acomodaba unos documentos en su escritorio, noté sus manos recorriendo lentamente mi espalda. La electricidad que atravesó mi cuerpo fue innegable, una combinación de asombro y una aceptación que no deseaba contener. Cada contacto parecía susurrar secretos antiguos y promesas que aún no se habían revelado. Sus ojos eran profundos y estaban repletos de una combinación irresistible de deseo, respeto y una tensión que nos mantenía al borde de algo mucho más grande de lo que cualquiera de los dos podía aceptar. Ese momento se convirtió en un duelo delicado en el que ninguno quería ser el primero en ceder, pero los dos deseábamos dejar atrás ese juego de espera. Nos miramos durante un segundo que pareció durar para siempre,
con un silencio entre nosotros lleno de preguntas no expresadas y respuestas tácitas. El aire circundante se tornó espeso, casi palpable. El mundo exterior se desvaneció y solo quedó la impresión de estar suspendidos en un sueño del que nadie quería despertarse. Sin apuro, sus dedos dibujaron despacio una línea invisible que iba desde mi cuello hasta la curvatura de mi cintura, provocando en mí un sentimiento agridulce de deseo y resignación. Era como si el tiempo se estuviera desacelerando, un valioso obsequio al borde de la explosión cada segundo. Me sentí dividida entre la conciencia que me recordaba lo que no estaba permitido y la entrega callada a un instante que sabía que marcaría una antes y un después. Allí, entre la penumbra y la luz tenue, surcábamos un mar de sentimientos que éramos conscientes de lo hondo y peligroso que era. Y mientras nos alistábamos juntos para ese salto, la tensión en el aire era palpable, un preludio repleto de secretos y promesas que nos aventurábamos a descubrir. El momento en que nuestras miradas se cruzaron con una intensidad que no admitía dudas ni reservas llegó. En la calidez del despacho, la distancia se difuminó poco a poco, como si una fuerza imperceptible nos atrajera hasta hacer de cada piel y cada aliento una única experiencia en común. Sentí sus manos firmes, pero amables, que exploraban con cautela las líneas que hasta ese momento solo habían sido tocadas por la curiosidad. Cada caricia era un suspiro detenido en el tiempo, una danza frágil entre la entrega irremediable y el deseo reprimido. El aire vibraba con una energía que parecía capaz de romper cualquier resistencia, llenándonos de un ardor puro y callado. Nos desplazamos al compás de una melodía sin palabras, en la que cada movimiento evocaba paisajes de sentimientos que no requerían ser expresados. Era un balance ideal entre lo intenso y lo dulce, un juego de luces y sombras que trazaba en nuestros espíritus una historia singular. La tensión, que ya estaba liberada, se convirtió en un fuego que atravesaba cada centímetro y encendía una pasión que había surgido a partir de la incertidumbre y la espera. Fue un momento detenido, en el que el tiempo se desvaneció y solo estábamos nosotros, entrelazados en una vivencia que quedaría para siempre grabada en nuestro ser. A medida que el mundo seguía su camino más allá de aquellas paredes, nosotros vivíamos en un universo propio, en el que cada suspiro y cada roz eran la manifestación de un deseo sincero y profundo. Y así terminó un viaje lleno de secretos y de emociones, una historia que no le contaría a nadie, pero que vive viva en cada parte de mí, recordándome que algunas veces las elecciones más arriesgadas pueden mostrar una verdad secreta, intensa y liberadora. El video de hoy termina aquí. Espero que esta historia haya sido de su agrado. Si es así, los invito a dejar su me gusta y suscribirse para recibir una notificación cada vez que publique un video en el canal y no perderse nada. Déjenme en los comentarios si desean que continúe esta historia y también me gustaría saber de dónde ven mis videos. Un saludo y un beso grande.